buenas noches, bienvenidos a esta edición muy especial de Cara a Cara. Estamos en Palacio de Gobierno, en el Salón Cáceres, con por supuesto el flamante primer ministro Pedro Cateriano. ¿Cómo está usted, don Pedro? Gracias por recibirnos. No puedo dejar de comentar que siempre que nos encontrábamos yo le hacía alguna broma de cuándo usted iba a regresar acá y pensé que ya se iba a quedar en la broma, pero bueno, felicitaciones por esta nueva designación. Muchas gracias. Y lo primero que le quiero preguntar así ya muy directamente es ¿por qué aceptó? Evidentemente no es un momento fácil, es un momento sumamente complejo y por supuesto usted me va a decir, claro, por el servicio de la patria, pero además usted tiene que tener confianza en que le va a ir bien. Bueno, a ver, siempre es un honor servir al país y esta es una circunstancia tan delicada y grave que es además una obligación cívica. Por esa razón agradezco la oportunidad que me brinda el presidente Vizcarra de contribuir en un proceso inimaginable de no solamente crisis nacional, sino de crisis internacional. Y creo que por esa razón he tomado esta decisión. El objetivo es sumar esfuerzos, porque los problemas existentes no los va a solucionar solamente el gobierno. Esto requiere del consumo nacional y, en la medida de mis posibilidades, cumplir con los tres grandes objetivos. Seguir enfrentando el dramático problema de la pandemia, relanzar económicamente al país para salir de este letargo ocasionado precisamente por la crisis sanitaria, y el tercer gran objetivo de mi trabajo será, con el presidente Vizcarra, garantizar unas elecciones libres, neutrales y democráticas. En un país en donde no ha sido precisamente la democracia como forma de gobierno la que ha tenido continuidad a lo largo del tiempo, y es eso lo que nos ha hecho complejo o compleja la convivencia democrática. Comencemos entonces por lo primero, el enfrentamiento de la pandemia. Usted ha impulsado un cambio en el Ministerio de Salud. No es ningún secreto que usted había hecho algunas críticas al predecesor de la señora Masetti. Por un lado ideológico, le reconoció otros aspectos y más, pero el hecho es que hay un cambio específico. ¿Qué se persigue con ese cambio en términos de, digamos, de la estrategia del enfrentamiento contra la pandemia? Yo no quiero en este momento, naturalmente, desmerecer la gestión del ministro Zamora, pero además no es una decisión que yo he tomado. El presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a la Constitución, propone. Y el presidente de la República nombra. Creo que, de acuerdo con el presidente Vizcarra, hemos convenido en la necesidad de seguir enfrentando con una mayor energía la lucha contra esta pandemia, que va a implicar también el esfuerzo de todos, cumplir con el distanciamiento social, el lavado de manos y, sobre todo, educarnos. Como hemos ido con las fases, ¿por qué no menciono el uso de las mascarillas? Porque en eso sí estamos cumpliendo. Aunque algunos usan las mascarillas dejando la nariz libre, pero ya no ese es un problema de aprender, sino de usarlas bien. Pero ahí, en ese enfoque, sí hemos ido bien. Lo que estamos violando es la distancia social y la lavada de manos. Y en eso hay que poner un énfasis. Entonces, este es un fenómeno no solo inimaginable, sino que hasta ahora apreciamos cómo hay dudas en la comunidad internacional. Declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que periódicamente da otras opiniones, y a veces hasta esta institución, que es, diríamos, el órgano rector a nivel internacional en materia sanitaria, también se ha rectificado. La doctora Masetti es una profesional con experiencia, tiene además un liderazgo evidente
pero somos conscientes que el Ministerio de Salud necesita un refuerzo también para la ejecución presupuestal, para la gerencia de lo que son los asuntos del Estado. Y en ese objetivo vamos a estar todos. Y repito, no solo este es un esfuerzo del gobierno ni responsabilizar al Ministerio de Salud, sino de todos. Hay que convocar también a la iniciativa privada. Hemos visto, por ejemplo, cómo las empresas en Guayaquil han podido participar también en la lucha contra la pandemia, ir de una manera organizada supervisando el desarrollo de las fases, de la organización de eventos, por ejemplo, el tema educativo, el tema deportivo, por ejemplo, ya ahorita se acelera el proceso y vamos a estar jugando las eliminatorias al Mundial, por tocar un tema de interés popular. Entonces creo que acá hay que enfocar el problema de la lucha contra la pandemia como un tema de unidad nacional también. No solo es problema, repito, del gobierno o del Ministerio de Salud. Y en ese sentido voy a abrir un espacio también de diálogo, de encuentro con autoridades académicas, universidades, y en la medida con las limitaciones del caso, porque yo soy un lego en la materia médica y científica, pero orientar en lo correcto, en lo que hemos venido avanzando. Por ejemplo, el gobierno ha podido ya establecer mecanismos de auxilio, de hospitales de campaña, de camas, es decir, que exista una continuidad, pero con una gerencia del Estado, si se quiere, más ágil. Y esta digamos, no separación, pero este paralelo que hay entre el Ministerio de Salud y E-Salud, ¿cómo lo observa usted? Bueno, ese es un tema, esta estrategia. Ese es un tema de organización jurídica del Estado, que en este momento enfrancarnos en un debate legislativo para modificar eso no lo veo dable. Yo más bien pienso que hay que reforzar las acciones, pero bajo el liderazgo de la doctora Massetti, naturalmente. Conversamos hace un tiempo sobre el tema de las clínicas. Yo tengo entendido que hasta ahora, después de que se han firmado pues los convenios y demás, no hay todavía un solo traslado del sector estatal al sector privado, por, entiendo yo, una serie de trámites. ¿Ahí puede entrar también con mayor énfasis el sector privado? Naturalmente, y no solo en el ámbito de la salud. Una de mis obligaciones como presidente del Consejo de Ministros también será la de tender puentes con no solo con la actividad privada, también con los gremios, con el gremio médico, es decir, con todos los actores vivos que participan en esta dificilísima tarea de enfrentar la pandemia. Creo, de otro lado, que hay que voltear la página. A mí no me gusta estar recordando permanentemente los problemas, sino mirar hacia el futuro. ¿Cómo podemos tener un diálogo más directo y franco también con las clínicas privadas, con los médicos? Y creo que lo vamos a lograr. Lo último antes Si yo estuviera en una postura absolutamente pesimista, derrotista, tampoco hubiese aceptado evidentemente, el reto. Claro. Entonces, sí confío en las capacidades humanas. Creo que hay un compromiso en el cuerpo médico para seguir trabajando y cumplir con esa vocación del médico, ¿no?, de salvar vidas. Pero más allá de un pesimismo, para antes de irnos a la pausa, más allá de un pesimismo hay también un pragmatismo. Entonces usted entra con una idea muy clara de relanzar la economía, vamos a hablar de esto después de esta pausa, pero también con la posibilidad de tener que retroceder sobre las medidas de restricción. Usted se ha referido a otros países en el mundo, eso también está pasando. Está pasando en Chile, les pasó, ahora mismo está pasando en California, en Florida. Bueno, ¿También tenemos que estar preparados para un escenario semejante? ¿Por qué razón? Porque países que, por ejemplo, creían que habían superado, como consecuencia de esta nueva normalidad, como se denomina entre comillas, la gente olvida de la distancia social, del uso de la mascarilla, del lavado de manos, y ocurren rebrotes.
Entonces, ese es el reto que tiene ahora el gobierno de evitar un rebote o un gran rebote como consecuencia del comportamiento ya de los ciudadanos. Por eso reitero que tiene que haber también un compromiso educativo de todos para respetar distanciamiento social y lavado de manos y el uso de la mascarilla. Muy bien, vamos bajo la mirada de Cáceres entonces a una pausa y regresamos con el primer ministro Pedro Cateriano. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos con el primer ministro Pedro Cateriano aquí en Palacio de Gobierno. Don Pedro, hay también una ventaja cuando uno tiene, si se quiere, pues una segunda oportunidad. Vuelve al puesto al que ya estuvo. Para comenzar este bloque, ¿qué cosa fue lo que lo animó por ese lado? ¿Qué cosa? Por supuesto estamos en circunstancias pues desafiantes y extremas, pero hacer algo mejor, traer las lecciones aprendidas de la primera experiencia. ¿Cómo abordó? Porque, insisto, no cualquiera puede regresar a este puesto, a este cargo. Y a veces mucha gente no le gusta repetir, ¿no? Ajá. Pero reitero, ¿no? Creo que la urgencia de superar esta grave crisis sanitaria y económica me obligó cívicamente a aceptar la propuesta del presidente Vizcarra. Ha sido un proceso, digamos que ha tenido una larga maduración, porque yo tuve una entrevista con el presidente Vizcarra el día que disolvió el Congreso, y yo, bueno, dije, ya pasó, yo no tengo partido político, no voy a postular a nada, y este es un compromiso, por lo tanto, de intentar llegar hacia el final del gobierno con otro objetivo central, el relanzamiento económico del país. El parón que hemos tenido como consecuencia de la crisis económica internacional obligada por la pandemia requiere acciones urgentes para destrabar proyectos, para retomar el diálogo con el sector empresarial, con el gremio de los trabajadores, impulsar áreas que van a constituir, que son la locomotora del desarrollo nacional, como por ejemplo la minería. Y en ese aspecto creo que hemos tenido un magnífico intercambio de pareceres con el presidente Vizcarra, porque hemos incorporado también al gabinete sangre joven, que no se veía hace mucho tiempo, en dos sectores, como por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo, que van a ser también claves en este proceso del relanzamiento económico. Pero hay pues también un tema evidentemente conceptual y de identidad del gabinete, ¿no? Porque claro, usted es una persona que se ha movido dentro del Estado, pero al mismo tiempo tiene un discurso muy liberal, precisamente de desconfianza frente a lo que el Estado ha podido lograr. El servicio, por ejemplo, de agua, lo hemos hablado más de una vez, y usted, claro, asume este desafío. Que es un tema vital y que también lo hemos conversado con el presidente. Absolutamente vital. Incorporar, por ejemplo, no porque vamos a privatizar, acá la persona que hace otro planteamiento al margen del monopolio estatal lo acusan de querer privatizar. No, lo que queremos es
solucionar el problema de la escasez de 8 millones de peruanos que no tienen agua. ¿Usted va a impulsar la participación del sector privado no en esta medida? Necesariamente del sector privado, sino bajo la modalidad de gobierno a gobierno, que garanticen el fiel cumplimiento de las obligaciones para que no ocurra, por ejemplo, lo de Tumbes, donde entró una empresa privada que no cumplió. Y eso sirvió para, digamos, caricaturizar. No, acá vamos a hacer todos los esfuerzos. Por ejemplo, ahora, en lo que va a ser la reconstrucción del norte. Es pues imperdonable que Piura no tenga agua potable, Enrique, es absolutamente imperdonable. Que Tumbes, que podría tener una planta desaladora, que tiene un río caudaloso, no tenga agua. O que proyectos que estaban diseñados para ser ejecutados en 2 años, se demoren 8 años en su ejecución. Es decir, esta crisis sanitaria también ha desnudado las falencias del Estado y queremos en ese sentido, en este contexto, también impulsar esa clase de obras. También los programas como Reactiva Perú que ha lanzado el gobierno para mantenimiento de carreteras, es decir, para incorporar también y para dar empleo a la gente. Son temas centrales. Y otro capital, la minería, ¿no? La minería es el desarrollo. Este es un país bendecido en donde la naturaleza nos ha dado una riqueza que la tenemos enterrada. Y la única manera de desterrar la pobreza que ha aumentado como consecuencia de esta pandemia es generando riqueza. Y para generar riqueza se requiere inversión nacional e inversión extranjera, dando unas garantías. Ahí también voy a tener que hacer un trabajo con el Parlamento, un diálogo más amplio para conciliar criterios. Porque, a ver, nosotros en este año que resta tenemos que priorizar las urgencias que demandan la crisis. No vamos a tener, este no es el inicio de un gobierno, ¿no? Entonces, claro que podremos tratar otros temas, no hay incompatibilidad, pero esa ya será tarea primero de los partidos políticos que van a participar en la campaña electoral y luego del siguiente gobierno. Por esa razón, ahora la prioridad es destrabar inversiones para generar empleo. Lo que la gente requiere es empleo. Y el Estado solo no puede seguir repartiendo bonos, porque eso tiene un límite. Y si gastamos más de lo que tenemos, aparece la inflación y nosotros ya sabemos las consecuencias letales que generan la inflación a un país. Ha habido críticas al gobierno de ser antiprivado. Evidentemente su discurso está en el otro lado. No sé si considera usted que antes el gobierno ha sido antiprivado. No lo creo. A ver, a veces también, Enrique, la pasión política genera esta clase de situaciones. Y lo digo yo que he estado en muchas ocasiones en el lado de la confrontación. Pero creo que ahora nuevamente tengo que cumplir como presidente del Consejo de Ministros un rol más conciliador. Anteriormente, cuando fui presidente del Consejo de Ministros, no me creyeron. Claro, pero decían, no, Cateriano se va a pelear con todo el mundo. Que no va a obtener el voto de confianza. Bueno, yo reitero nuevamente mi compromiso, ¿no?, de abrir las puertas de la presidencia del Consejo de Ministros para un diálogo democrático, franco, abierto y con todos. Con un compromiso que es señalado. Yo ofrezco sudor, honestidad y conducta democrática. Ha hecho cambios en ministerios que parecen quirúrgicos, precisamente en ese sentido de impulsar probablemente la inversión privada, destrabar, ¿no? ¿Qué quiere, por ejemplo, conseguir con trabajo? Que es precisamente pues uno de estos ministros tan jóvenes. Con trabajo lo que quiero conseguir es condiciones, en primer lugar, que permitan agilizar todos los procesos que han implicado el detenimiento de operaciones. Por ejemplo, ahora hay una demanda de los restaurantes que ocupa ese sector cerca de 1 millón de personas.
Se esperaba hace como 3 semanas que reiniciara Hay las sectores como turismo, cuando se va a recuperar el sector turismo. Ahí el sector trabajo va a ser clave. En el tema de las fiscalizaciones también. No estamos diciendo que no vamos a fiscalizar, pero una acción que implique que el Ministerio de Trabajo abarque todas estas áreas y no solo uno de los problemas. Y creo que en ese sentido la presencia del ministro Ruggiero, que es un ministro joven, conocedor del derecho laboral, es también un mensaje político del presidente Vizcarra. Estamos en un estado de guerra y la guerra no solo se gana con las canas, toda guerra se gana con la participación juvenil. Ya la ministra de Economía no es la más joven del gabinete. Y esta unión de esfuerzos creo que representa también un mensaje a la mayoría de los peruanos que son jóvenes. En el otro lado, en Interior ha puesto a un FAP. Exactamente. Hace muchos años no había un FAP o un ex-FAP en Interior, creo que fue Gagliardi. En la época, creo, del segundo gobierno de la UN, del general Gagliardi, exactamente, fue el último, ¿no?, FAP. ¿Cuál es el sentido de poner a un FAP para dirigir la policía? A ver, puede dirigir la policía o ser ministro un civil, un militar. En los últimos años o han habido militares o policías. Los civiles, por ejemplo, han estado en anteriores gobiernos, pero no ha sido algo muy, diríamos, permanente. No. En primer lugar, porque es una persona capaz. Es una persona que ha tenido como oficial de la Fuerza Aérea una trayectoria impecable. En segundo lugar, porque es una persona que conozco. Es un nexo, acaso, al ministerio más difícil. Y lo digo, siempre hay temas de corrupción, lo digo con conocimiento de causa. Yo me acuerdo en un viaje, el ministro del Interior quería hacer un viaje al extranjero que era necesario, ¿no? Y nadie quería encargarse interinamente la cartera, ¿no? Eso ya da una señal de lo compleja que es y cuánto quema. Yo confío también en la labor que va a desarrollar el ministro Montoya como flamante ministro del Interior. Y bueno, como usted señala, Enrique, es también, después de muchos años, vuelve un oficial de la FAP a dirigir el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene ahora retos. La lucha contra la delincuencia. Queremos, en este sentido también, por ejemplo, adoptar medidas de el uso informático y en el cual vamos a tener que comprometer a la iniciativa privada para lo que van a ser, por ejemplo, sistema de pagos. 20 millones de peruanos tienen celular. ¿Por qué razón esos celulares no se utilizan y hay que ir a hacer la cola al banco? ¿Por qué no se utiliza como sistema de pagos con holograma en los buses? Todo eso va a ayudar. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo en donde vemos que circulan por la ciudad estos camiones trasladando 100.000, 200.000 dólares. O sea, las colas que vemos nosotros en los bancos no se perciben en distintos países. Todo eso lo tenemos que ir corrigiendo, que además son estímulos para el aumento de la delincuencia en general. Por si fuera poco, tenemos elecciones el próximo año. Vamos a hablar después de la pausa sobre cómo se va a hacer para tener pues un proceso democrático ordenado y que, como señala usted, pues garantice la transición democrática, que no es poca cosa. Regresamos. Volvemos con cara a cara. Primer ministro Pedro Cateriano, las elecciones son en abril, ya están convocadas, ya no se puede mover, digamos, esa fecha última, ¿no? Y esa transición de mando el 28 de julio que todos esperamos pues se cumpla lo más democráticamente posible. Pero hay preocupaciones sobre las reglas de juego, sobre lo que el Congreso va a hacer hasta septiembre. Conversábamos en las elecciones pasadas, hubo muchas tachas también que incluso pusieron en tela de juicio, ¿no?, lo que debía ser un proceso plenamente democrático. Allí usted en su momento también señaló que era pues una ingenuidad que el gobierno no tuviera su propia bancada. Los hechos están consumados.
Pedro Cateriano va a ser el jefe de la bancada de gobierno. No, pero evidentemente los ministros vamos a tener que ir con más regularidad al Congreso. Eso forma parte de esta realidad. Pero has tocado un tema central. Otro de los objetivos capitales del gobierno será garantizar unas elecciones libres, neutrales y democráticas. En el Perú hemos tenido grandes dificultades para vivir en democracia, respetando el orden constitucional y los plazos. Y el presidente Vizcarra ha reiterado su compromiso de entregar el poder democráticamente al siguiente gobierno que mayoritariamente elegirán los peruanos. Acaba de mencionar el tema de las tachas. Creo que esa es una de las tareas urgentes del Parlamento. A mí me llama la atención que muchos de sus líderes en la campaña anterior, llámese Guzmán y Acuña, fueron tachados. Y en la última, el congresista Urresti, tachado también, esa no haya sido una preocupación de empezar a trabajar ya en unas normas electorales para que sean reglas de juego claras. No puede ser posible que inscritas las candidaturas presidenciales o parlamentarias, habiendo pasado un periodo ya y el proceso en marcha, se presenten tachas y ocurran lo que aconteció con el señor Guzmán o con el señor Acuña o con el general Urresti. Creo que en ese sentido hay que exhortar al Parlamento para cuanto antes, en la medida de lo posible, también al margen de lo que han sido las reformas políticas aprobadas por referéndum y que motivaron el último intercambio de pareceres, para decirlo de alguna manera, también ponga un esfuerzo para superar este hecho. Como presidente del Consejo de Ministros, volveré también a pedir la participación de las misiones de observación electoral a la OEA y a la Unión Europea para que supervisen el normal desarrollo de estas elecciones, que dicho sea de paso también van a ser excepcionales. No van a poderse realizar grandes mítines, reuniones, porque todavía vamos a estar en plena pandemia. Entonces, por lo tanto, organizarlas también va a requerir dar unas garantías mínimas de seguridad para que todos los peruanos podamos ejercer nuestro voto, que es la piedra angular del sistema democrático. ¿Cómo va a procesar esa relación con el Congreso? ¿Cómo va a convencer al Congreso o dialogar con el Congreso en lo que debería ser una agenda mínima y bien orientada? ¿Usted se va a reunir con las bancadas? ¿Cómo va a ser esa metodología? El día de hoy he llamado al presidente del Congreso para pedirle una cita, espero que me reciba mañana, porque la presentación para exponer el programa de gobierno y solicitar el voto de confianza la quiero hacer antes del 28 de julio, porque el presidente tiene que concurrir al Congreso con un consejo que ya ha obtenido el voto de confianza. En segundo lugar, ya he empezado los contactos con los partidos políticos para tener reuniones. El domingo en la mañana el sábado a las 10 de la mañana, una reunión con Acción Popular. El sábado a las 5 de la tarde una reunión con APP y luego voy a continuar con el Partido Morado y así sucesivamente para reiterar lo que acabo de decirle, que la vocación de diálogo nunca la debemos perder y que en los hechos probará el gobierno que el diálogo será otro instrumento para superar los problemas que nos dividen y que no nos deberían dividir en una situación de emergencia, repito, en donde todos debemos sumar esfuerzos. Para terminar, primer ministro, francamente yo lo veía las últimas veces que conversábamos como orientándose a engancharse a alguna propuesta electoral. No sé si como candidato, no, como tal o no, pero lo veía con este discurso liberal que hemos tocado algunos puntos ahora, el tema de la relación del Estado con el mercado, que lo veía muy estructurado.
evidentemente eso ya no va a pasar. O no sé si pensó no va a pasar. En algún momento, pero de todas maneras es como terminar con este tema de, claro, Cateriano fue premier en un gobierno anterior, también al final. Ahora premier en un gobierno anterior, en medio de la locura de la pandemia. ¿A usted le gusta de repente esas experiencias, más allá, por supuesto, de la vocación patriótica? A uno le tocan las ocasiones y bueno, hay que asumir esos retos, ¿no? Y yo estoy seguro que voy a contar con la mayoría de los peruanos, de los partidos políticos y de los hombres y mujeres de bien. Mucha suerte en su gestión. Gracias, Enrique. Como siempre, el éxito en su gestión será el éxito del país, sobre todo en circunstancias tan complejas como esta. Gracias por recibirnos.